En el interior de todos nuestros celulares, tablets y computadoras podemos encontrar un pequeño chip llamado microprocesador, el cual contiene miles de millones de transistores capaces de analizar y procesar una cantidad gigantesca de información. Sin el microprocesador, la tecnología de hoy no sería la misma, de hecho ni siquiera existiría. En este video analizaremos la historia de la compañía que empezó todo, Intel. A continuación se discutirán los principales detalles en la historia que permitieron el desarrollo de esta empresa, incluyendo cómo sus fundadores adquirieron la experiencia de desarrollo necesaria para su creación y las principales problemáticas por las que pasaron. Además, se mostrarán algunos de los microprocesadores más importantes de la empresa y la forma en que estos modificaron el rumbo de las computadoras de su respectiva época. Siempre que se mencione la historia de Intel, es importante mencionar el aporte indirecto del famoso científico inglés William Shockley. Él es un graduado de la Universidad de Harvard, trabajó en los laboratorios Bell de New Jersey y el mayor hito de su carrera fue el desarrollo del transistor, por el cual recibió el Premio Nobel de la Física. Por razones laborales y personales se mudó a California, donde fundó Shockley Semiconductor Laboratory, apostando sus inversiones en el material de silicio para los elementos activos de los circuitos, ya que antes se creía que era mejor el germanio. Del desarrollo de circuitos por medio de silicio en California nació el concepto de Silicon Valley, el cual es uno de los lugares más ricos del planeta por las empresas que se ubican ahí. Shockley no logró convencer a ninguno de sus compañeros experimentados del laboratorio Bell para acompañarlo a California, por lo que decidió apostar por el talento de los recién graduados de las universidades de la zona. Entre estos estudiantes se encontraban Gordon Moore y Robert Noyce, quienes junto a Andy Grove cambiaron la historia de la electrónica con Intel. Antes de esto, Moore y Noyce decidieron abandonar la empresa del Shockley debido a su carácter fuerte y racista que no los dejaba trabajar en paz. Junto a ellos se separaron los otros 6 empleados para fundar la empresa Fairchild Semiconductor. Al irse todos al mismo tiempo fueron llamados como los 8 traidores por el mismo Shockley. Este es un apodo que perdura hasta hoy. Antes de fundar Intel, Moore se dio a conocer por el artículo publicado en 1965, donde establece la ley de Moore, donde se especifica que la densidad de transistores por unidad de superficie se duplicaría cada 2 años, lo cual significa que el consumo de potencia también se duplicaría. Esto se ha cumplido hasta la fecha, y lo curioso de su ley fue que él aportó a que se cumpliera luego de la fundación de Intel. El nombre de Silicon Valley antes mencionado fue propuesto por Robert Noyce, esto luego de la creación del primer circuito integrado. En 1958, el ingeniero de Texas Instruments, Jack Kilby, había desarrollado el primer circuito integrado y meses después Noyce implementó este microchip con algunas mejoras en su diseño. Luego de abandonar a Shockley, los 8 traidores buscaron opciones para fundar su propia compañía, pero no tenían dinero, por lo que recibieron ayuda de un inversionista llamado Arthur Rock y también de Sherman Fairchild, dueño de Fairchild Camera and Instrument Corporation. Fue así como Fairchild Semiconductor se convirtió en la empresa más grande de semiconductores del mundo, al tener ventas masivas en todo el planeta, junto con numerosas ofertas del ejército de Estados Unidos valoradas en millones de dólares. Fairchild Semiconductor fue capaz de lanzar el primer circuito integrado del mercado y la compañía sigue estando activa a pesar de los años y la competencia que ha surgido en Silicon Valley. En 1968, Moore y Noyce seguían siendo empleados de Fairchild, por lo que decidieron fundar su propia empresa. En estos años, a pesar de que el silicio mejoraba los sistemas electrónicos, las memorias de las computadoras no funcionaban con chips y se basaban en núcleos magnéticos. Y visto esto, Moore y Noyce decidieron arriesgarse por cambiar el mundo de las computadoras por medio de microchips de silicio para el manejo de la memoria, y de ahí nació la idea de Intel, para el cual buscaron a Arthur Rock de nuevo para su financiamiento. Un dato curioso de Intel corresponde a que su nombre original sería Moore Noyce, ya que en aquel momento
Se acostumbraba a que las empresas llevaran el nombre de sus fundadores, pero bastó con que lo pronunciaran para pensar en que su nombre se confundiría con more noise, el cual en español es más ruido, y no corresponde un buen nombre para una empresa de electrónica, donde el ruido es un aspecto que se desea evitar. Por esto llamaron a la nueva empresa NM Electronics, pero pocos meses después cambiaron su nombre a Integrated Electronics, cuyo abreviado es Intel, y de hecho debieron pagar los derechos del nombre a un hotel de la zona que tenía la misma abreviación. En 1971, 3 años después de que se fundara Intel, esta empresa salió a la bolsa por medio de la venta de memorias de silicio, con las cuales multiplicaron sus inversiones iniciales de Arthur Rock. Muchas empresas encontraron al mercado de memorias durante los primeros 10 años, pero fueron vencidos con facilidad por Intel debido a su experiencia y a la inversión que hicieron en investigación para mejorar la capacidad de memorias. Cerca de los años 80, la industria japonesa creció tanto de forma que opacaban la imagen de Intel, lo cual generó que Intel tuviera muchas pérdidas económicas, donde sus ganancias cayeron en un 80% en menos de 2 años. A partir de este punto, Intel necesitó un cambio, el cual lo realizó Andy Grove por medio de un giro estratégico de la venta de Intel, el cual salvó a la empresa. El cambio consistió en rendirse en el negocio de la memoria, ya que ésta se convirtió en un negocio que muchas empresas hacían mejor que ellos, por un menor precio y en mayor cantidad. Y además, este cambio implicaba enfocarse en la venta de microprocesadores, los cuales son los cerebros de las computadoras. Vendieron estos microprocesadores de forma que los fabricantes del resto de componentes de una computadora no se debían preocupar por su funcionamiento ni su desarrollo. Por las empresas productoras, las computadoras fue una idea muy ingeniosa y conveniente, ya que la investigación y desarrollo de microchips era muy caro para ellas, por lo que se les recomendó añadir Intel Inside en sus computadoras y así ahorrar el 50% del precio total invertido. La construcción de microprocesadores en Intel fue propuesta por Ted Hall, quien logró implementar una CPU con 2300 transistores en una placa de 1/8 por 1/6 de pulgadas cuadradas, el cual tenía el mismo poder de procesamiento que la computadora ENIAC. El primer microprocesador de Intel fue el 4004 y fue lanzado a vender en 1971. Después, en 1972, procedieron con el procesador de 8 bits 8008 y luego se procedió con el desarrollo del microprocesador de propósito general 8080. Este fue la base de dispositivos electrónicos como calculadoras, semáforos e impresoras, pero curiosamente fue diseñado para todo menos una computadora personal. Hasta la fecha, el desarrollo de computadoras era un negocio donde las empresas se dedicaban a desarrollar todos los componentes de esta, tanto en hardware como en software, usando sus propios compiladores y sistemas operativos. Como se mencionó anteriormente, se les propuso a las empresas ahorrarse el trabajo de manejo de la información por medio de los microprocesadores, y muchas empresas tomaron la propuesta con este microprocesador 8080, el cual en 1978 fue mejorado por el 8086. El procesador 8086 ayudó a levantar empresas como IBM en la construcción de sus primeras computadoras. La ayuda de Intel significó un trabajo menos para esta empresa, y a pesar de que IBM perdió poco a poco su auge en el negocio que ellos mismos empezaron, Intel le vendía microprocesadores a todas las empresas productoras de computadoras, por lo cual esto no les afectó. El microprocesador 8086 fue tan bueno en su momento que las computadoras actuales utilizan derivados de este que copian su misma arquitectura, conocida como x86. En 1993, Intel lanzó la línea Pentium, con los cuales empezaron a desarrollar tarjetas madre en conjunto con sus microprocesadores. Esto mejoró aún más las ganancias de la empresa. A lo largo de los 90 surgió este tipo de desarrollos.
Fue en los años 2000 donde las competencias como AMD golpearon los ingresos de Intel y cambiaron el objetivo de la empresa. Antes, ellos se enfocaban en crear procesadores cada vez más rápidos, pero lo que el mercado necesitaba no era eso, ya que la mayoría de las personas usaban sus computadoras para tareas sencillas como manejo de archivos de texto, y esto llevó a Intel a desarrollar un microprocesador más eficiente, llamado Centrino, el cual coincidió con el desarrollo de laptops y disparó sus ganancias. Siguiendo el objetivo actualizado de la empresa, se implementaron otros microchips de varios núcleos, y a partir de estos años el énfasis de la empresa se basa en los procesadores i3, i5 e i7, donde sus avances han sido gigantes gracias a la competencia de AMD. Este dato lo comprueban los números. A Intel le tomó 10 años mejorar el rendimiento de sus primeros procesadores en un 65%, mientras que en los últimos 3 años han mejorado este rendimiento en un 100%. Esto demuestra el impacto que puede tener la competencia entre empresas en sus mejoras individualmente. Al ser una compañía tan grande, Intel se ha dedicado a otros productos como los discos de estado sólido, machine learning e incluso automóviles eléctricos. También se han comprado muchas otras empresas, las cuales se mantienen bajo su nombre y sus objetivos originales, pero son organizadas y financiadas por Intel. En la actualidad, para formar una computadora existen cientos de empresas que se dedican al desarrollo de la mayoría de componentes, a excepción de los procesadores. Solo hay dos empresas que se encuentran en el mercado de los procesadores, las cuales son Intel y AMD. Antes, la marca AMD era conocida por ser usada por computadoras de bajo presupuesto y no por dar el mismo rendimiento de una computadora controlada por un procesador Intel. De hecho, esta mala fama de la empresa le ha pasado factura por el concepto que tenían los clientes. La serie Ryzen AMD empezó a competir un poco con los procesadores en el año 2016, y fue en 2018 con la serie Ryzen 2000 que los procesadores AMD empezaron a superar el rendimiento de los procesadores de Intel en el número de núcleos. En 2019 AMD lanzó su serie 3000, la cual demostró una superioridad real frente a los procesadores de Intel, no solo en precio, sino que también tiene más núcleos e hilos que los de Intel, además de presentar gráficos integrados muy aceptables por los clientes. Esto ya complica la situación de los procesadores de Intel y su novena generación. Otra ventaja de los procesadores AMD actuales es que estos tienen una arquitectura que necesita menor tamaño que los procesadores de Intel, y eso implica que los procesadores de Intel se calentaran más. Todas estas circunstancias preocuparon a Intel, puesto que se estaban viendo superadas por una compañía que siempre las había tenido como competencia, pero nunca les afectaba. Ambas marcas han avanzado exponencialmente en los últimos años por la fuerte competencia. AMD lleva una clara ventaja en la venta de computadores personales, puesto que en el último año la venta de procesadores para computadoras personales se inclinó por AMD en un 91%. Pero cuando se trata de servidores en grandes empresas, casi todos los procesadores son manejados por Intel. El hecho de que AMD sea ligeramente más barato ha generado que la compra por parte de usuarios individuales haya alzado sus números. Ambas marcas son reconocidas por su alta calidad. Intel es un ejemplo de una compañía que empezó sus emprendimientos bajo ideas innovadoras. El esfuerzo de estas personas ha permitido que hoy tengamos acceso a miles de computadoras que son sencillas de usar, rápidas, baratas y pequeñas en comparación con la tecnología que se tenía antes de estos desarrollos. Sin más por el momento, espero que este video sea un buen aporte para conocer un poco de la historia de esta gigantesca compañía y su evolución a través del tiempo. Muchas gracias por su atención.